Número 1. Francia en Sudáfrica 2010. La selección francesa venía de ser subcampeona del mundo en Alemania 2006 y camino a Sudáfrica se esperaba que hicieran otra actuación decente. Pero esto no fue así. Estuvo en el grupo 7 de las eliminatorias de la UEFA, en el cual quedó en la segunda posición con 21 puntos por debajo de Serbia, que acumuló 22, forzando a los galos a jugar los repechajes para obtener su pase al mundial. En los repechajes se enfrentarían a Irlanda. En el primer encuentro en Dublín, un tanto de Anelka bastaría para que los galos de visita se pusieran en ventaja, pero ya en Saint-Denis los irlandeses empatarían la serie con un gol de Robbie King, empate que se mantendría hasta los tiempos extra, donde en un tiro libre y con una polémica jugada, Galás marcaría el 2-1. ¿Y por qué polémica? Pues en el centro, primero había un fuera de juego de un jugador que alcanzó a rozar el balón, y segundo, una descarada mano de Thierry Henry para mantener el balón en la cancha y asistir a Galás para la anotación. 2-1 finalizaría ese partido y Francia clasificaría a Sudáfrica. La selección francesa fue sorteada en el grupo A, donde en el primer encuentro empatarían 0-0 contra Uruguay. En el segundo encuentro 2-0 caerían con México y en el tercer encuentro volverían a perder, esta vez contra la anfitriona, quedando en el último lugar con apenas un punto. Número 2. Portugal en Brasil 2014. La selección portuguesa venía de quedar eliminada por España en los octavos de final en el 2010 y camino a Brasil se esperaba que hicieran un papel al menos decente en el mundial nuevamente. Estuvieron en el grupo F de las eliminatorias de la UEFA, en la cual quedarían en la segunda posición con 21 puntos, por debajo de Rusia que acumuló 22. Con esto obligando a los lusos a jugar al repechaje, donde se enfrentaron a Suecia, selección a la cual eliminarían con un global de 4-2, logrando la clasificación al Mundial del 2014. En el Mundial estarían asignados en el grupo G, uno de los grupos difíciles de aquel Mundial, pero donde eran favoritos para al menos clasificar como segundos del grupo. La selección lusa debutaría contra Alemania y caerían sorpresivamente 4-0. Ya en la segunda jornada empatarían 2-2 contra Estados Unidos y finalizarían derrotando 2-1 a Ghana. Este marcador no les serviría para nada porque quedarían eliminados en la tercera posición con el mismo puntaje de Estados Unidos, pero por diferencia de goles quedarían eliminados prematuramente. Número 3. Argentina en Corea-Japón 2002. La selección albiceleste venía de ser eliminada por Países Bajos en cuartos de final de Francia 1998. Camino al Mundial de Corea-Japón 2002, harían una campaña extraordinaria, quedando primera de la tabla de posiciones de la eliminatoria de Conmebol, con más de 10 puntos de distancia del segundo lugar. 43 puntos sumarían, 42 goles anotarían y solo 15 goles recibirían, con una diferencia de más 27. Una eliminatoria absolutamente dominante. Era una clara candidata a ser campeona del mundo. Argentina sería asignada en el grupo F. Iniciarían derrotando a Nigeria 1-0. Luego caerían por la mínima contra la selección inglesa y finalizarían empatando 1-1 con Suecia, quedándose el albiceleste con 4 puntos en la tercera posición por debajo de Inglaterra y Suecia, que sumaron 5 puntos. Una auténtica sorpresa por la eliminatoria que Argentina había realizado y también era un auténtico fracaso. Número 4. Selección colombiana en Estados Unidos 94. La selección colombiana venía de quedar eliminada contra Camerún en los octavos de final del Mundial de Italia. Rumbo a Estados Unidos, las eliminatorias de Conmebol se dividían en dos grupos y Colombia estaría asignada en el grupo A. Grupo el cual finalizaría como líder invicta con 10 puntos por encima de Argentina, Paraguay y Perú. Esa fue una gran eliminatoria para los cafeteros, con un gran nivel. Como dato, fue en esa eliminatoria donde le ganarían la llave al albiceleste, 2-1 en Barranquilla,
y aquella goleada 5-0 en el Monumental de Buenos Aires. Se esperaba muchísimo de esta selección, o al menos que igualara o que superara la fase de octavos de final que había alcanzado en el mundial anterior. Con una selección en su mayoría de jugadores del ámbito local, pero de un gran nivel, Colombia participaría en el Mundial de Estados Unidos. En los convocados destacarían Freddy Rincón, Leonel Álvarez, Faustino Asprilla, el Tren Valencia y claro, el Pibe Valderrama como los referentes. Estarían asignados en el grupo A, donde en la primera jornada caerían 3-1 contra Rumanía, un debut desastroso que nadie se lo esperaba. Y en el segundo encuentro caerían nuevamente, esta vez 2-1 contra la anfitriona. Y terminarían su participación con una victoria 2-0 contra Suiza, quedando en la última posición del grupo con tan solo 3 puntos. Número 1. España en Brasil 2014. La maldición del campeón. Una leyenda que en los últimos mundiales se ha vuelto una realidad. Solo recordemos aquella España del 2010. Una selección con base del Barcelona y del Real Madrid. Una selección que daba miedo, con un fútbol atractivo. Sí, con el tiki-taka en su máximo esplendor. Se coronaría como campeona en tierras sudafricanas. Por cierto, tampoco olvidar que 2 años después golearían a Italia en la final de la Euro 2012 y se coronarían como campeonas de Europa por segundo torneo consecutivo. España clasificó invicta en la primera posición del grupo I con 20 puntos, 14 goles a favor y 3 en contra, mandando a Francia al repechaje. La Roja llegaba como candidata al Mundial de Brasil 2014 y fue asignado a un grupo difícil, muy difícil, junto a Países Bajos, Chile y Australia. En el primer partido se enfrentarían a Países Bajos, reviviendo la final del 2010. La Roja iniciaría ganando con un penal ejecutado por Xabi Alonso, pero luego Países Bajos le empataría, le daría la vuelta y los terminaría goleando, dejando aquel recordado 5-1 a favor de la Naranja Mecánica. En el segundo partido se enfrentarían a Chile. Era matar o morir para la selección española. Lamentablemente Chile los mató. Edu Vargas al 23 y Charly Aránguiz al 43 mandaban de regreso a casa a los europeos, que impresionantemente se quedaban eliminados en primera fase. Ya en la última jornada derrotaban 3-0 a Australia, una victoria para al menos rescatar el poco honor que quedaba. La vigente campeona del mundo quedaba eliminada en la tercera posición con apenas 3 puntos, 4 goles a favor y 7 en contra. Número 2. España en Rusia 2018. Viajemos al 2018. España venía de ser una auténtica decepción en Brasil y prácticamente con una nueva generación se presentaba en el Mundial de Rusia 2018. Gerard Piqué, Sergio Busquets, Andrés Iniesta, Sergio Ramos, David Silva y Pepe Reina eran los únicos sobrevivientes de aquella gloriosa selección española campeona en 2010. Clasificaron como líderes invictos del grupo G con 28 puntos, 36 goles a favor y tan solo 3 goles en contra. Una locura. España sin duda alguna era una favorita a luchar por el título o al menos a llegar a instancias finales. 2 días antes del debut de la Roja, la Federación Española de Fútbol anunciaría que Lopetegui, quien estuvo al frente de la Roja en esa magnífica eliminatoria, quedaba destituido por la razón que el Real Madrid ya lo había anunciado como nuevo director técnico. Algo que no sentó para nada bien a la federación y que lo llevó a tomar la polémica decisión. Que por cierto, a Julen no le iría para nada bien frente al Club Blanco y solo duraría 5 meses. Sí, tan solo 5 meses. Con Fernando Hierro en el banquillo, España debutaría contra Portugal. En un partidazo empatarían 3-3. En la segunda jornada derrotarían 1-0 a Irán. Y en la última jornada, en los últimos minutos, rescataría el empate contra Marruecos, finalizando como primera de grupo con 5 puntos, 6 goles a favor y 5 en contra. En octavos de final se enfrentarían a la selección local, Rusia. Aquí ocurriría el milagro ruso, lo cual terminaría en una pesadilla para los españoles. La Roja se adelantaría gracias a un autogol de Ignashevich al minuto 12, pero Siuba, desde los 11 pasos, lo empataría al 41. Luego de esto el marcador no se movería y en penales Rusia eliminaría a España, algo que nadie se esperaba. Fue una auténtica sorpresa y una decepción la actuación de España en el Mundial.
¿Se imaginan si España hubiese eliminado a Rusia? ¿Hubiese podido España contra Croacia? ¿La Roja hubiese llegado a una final nuevamente? Bueno, nunca lo sabremos. Número 3. Italia en Sudáfrica 2010. Hablando de maldiciones de campeones del mundo, en este puesto toca recordar aquella épica selección italiana que se coronaba como campeona en Alemania 2006. Camino a Sudáfrica clasificarían como líderes del grupo 8 con 24 puntos, 18 goles a favor y 7 en contra. La Azzurra llegaba al Mundial del 2010 con una base de jugadores que habían logrado el campeonato 4 años atrás. En el Mundial, Italia sería asignada en un grupo relativamente fácil, donde era la máxima candidata a clasificar como líder y hasta invicta. Compartió grupo con Paraguay, que terminaría siendo sorpresa de aquel Mundial, Eslovaquia y Nueva Zelanda. Rivales de ribetes menores, de poca categoría, comparada con la vigente campeona del mundo. Aparte, la conocida maldición no estaba tan presente. En la primera jornada, Italia empataría 1-1 contra Paraguay. En la segunda jornada, Italia no podía superar a Nueva Zelanda y también empataría 1-1. Y en la última jornada, aún teniendo posibilidades de clasificar, solo debían de derrotar a Eslovaquia, pero la Azzurra caería 3-2, terminando así Italia en el último lugar del grupo, con apenas 2 puntos. Sí, la vigente campeona se marcharía con más pena que gloria de tierras africanas. Número 4. Italia en Brasil 2014. Nuevamente la selección italiana. Sí, venía de quedar eliminada de una manera penosa en Sudáfrica 2010, pero eso quedaba en el pasado. Y camino a Brasil se esperaba un resurgir de la selección Azzurra. Spoiler, no pasó. Clasificarían como líderes del grupo B con 22 puntos, 19 goles a favor y 9 en contra. Gianluigi Buffon, Daniele De Rossi, Andrea Barzagli y Andrea Pirlo eran los únicos que aún sobrevivían de aquella selección que se coronó en Alemania. Italia en el Mundial de 2014 estuvo en el grupo de la muerte. Sí, el grupo más complicado, junto a Uruguay, Inglaterra y Costa Rica. Pero todos esperaban que Italia clasificara como primera del grupo, o al menos ponían como favorita a Italia. Era la máxima potencia de aquel grupo junto a Uruguay. Pero sabemos que la historia fue otra. La Azzurra derrotaría a Inglaterra 2-1, un resultado que ponía a soñar a los italianos con octavos de final. En la segunda jornada y contra todo pronóstico caerían 1-0 contra Costa Rica y se jugarían la clasificación contra Uruguay, donde los charrúas se impondrían 1-0. Con esto, Italia quedaba eliminada en la tercera posición con tan solo 3 puntos. La Azzurra regresaba por segundo mundial consecutivo en fase de grupos. Número 5. Portugal en Corea-Japón 2002. La generación dorada de Portugal estaba en su punto máximo. Rui Costa, Pauleta, Nuno Gómez, Luis Figo, entre muchos otros, habían logrado la clasificación al Mundial de Corea, objetivo que no se lograba desde México 86. Camino al Mundial de Tierras Asiáticas, Portugal no la tuvo para nada fácil. Estuvo en un grupo muy difícil en las eliminatorias de la UEFA, donde quedarían como líderes invictos con 24 puntos, 13 goles a favor y 7 en contra, dejando afuera a Países Bajos, que era la favorita para clasificar. En el Mundial tendrían un grupo accesible, junto a Polonia, la anfitriona Corea del Sur y Estados Unidos. Portugal, después de una gran eliminatoria, era una candidata seria a tener un gran protagonismo en su regreso a las gestas mundialistas. En el primer partido se enfrentarían a Estados Unidos. Al minuto 36 el conjunto lusitano ya perdía 3-0. 3-0, un marcador que nadie esperaba y era una auténtica sorpresa. Portugal tuvo una ligera reacción pero no le ajustaría. 3-2 sería el resultado final. En la segunda jornada parecían que los portugueses recobraban la memoria y goleaban 4-0 a Polonia, pero el papelón se consumaría contra Corea del Sur. En un polémico encuentro donde Portugal quedaría sin 2 hombres, los asiáticos se impondrían por la mínima, dejando a los lusos eliminados en la tercera posición. Y así la llamada generación dorada fracasaba en su regreso a los mundiales.
Número 1. Alemania en Rusia 2018. Cuando pensamos en fracasos en los mundiales, pensamos en la selección germana del Mundial de Rusia. Todos apostábamos que la maldición del campeón no afectaría a los germanos. Era imposible que la Mannschaft hiciera una actuación pobre como la de Italia en el 2010 o como la de España en el 2014. Pero bueno, sí hicieron una actuación bastante deprimente. En las eliminatorias de la UEFA hicieron un papel increíble, siendo una auténtica arrolladora. 10 partidos, 10 victorias, 43 goles a favor y solamente 4 en contra, acumulando un total de 30 puntos y superando de lejos a Irlanda del Norte, República Checa, Noruega, Azerbaiyán y San Marino. En el mundial serían asignados al grupo F, sí, a ese temido grupo F de donde aún no ha salido ningún campeón. Compartirían escena con Corea del Sur, con Suecia y con México. La Mannschaft debutaría contra los aztecas. Con un solitario tanto el Chucky Lozano al minuto 35, estos se impondrían sorpresivamente ante la escuadra campeona del mundo. En la segunda jornada el rival sería Suecia. Toivonen al minuto 32 marcaría el primero a favor de los suecos y parecía que Alemania se iba a hundir lentamente en el fracaso. Pero Marco Reus al minuto 48 anotaría el empate y en los últimos minutos del partido Toni Kroos nos regalaría esta joya para darle la victoria a los alemanes, que aún tenían esperanzas de superar la fase de grupos. Esperanzas que morirían lentamente en la tercera jornada ante Corea del Sur. Los teutones necesitaban ganar para tener un triple empate a 6 y dejar fuera a México, que estaba perdiendo con Suecia. Pero esa hipotética victoria nunca llegó. Al minuto 93, Kim anotaría el primer gol para los coreanos. Y al 96, cuando toda Alemania andaba en busca del empate, Son anotaba el 2-0. Alemania terminó última del grupo con 3 puntos acumulados, 2 goles a favor y 4 goles en contra. Número 2. Alemania en Qatar 2022. Cuando pensábamos que lo que ocurrió en Rusia fue algo inédito, Alemania nos vuelve a sorprender, esta vez en tierras catarís. Los teutones venían de tener esa pobre participación en Rusia, pero ahora con nuevo técnico y con mucha sangre nueva, se esperaba que la Mannschaft llegara más lejos en el mundial, o al menos que tuvieran una actuación decente. En las eliminatorias fueron asignados al grupo J y tendrían una campaña casi perfecta. De 10 partidos ganarían 9 y solo perderían un partido, el cual sería aquella histórica victoria de Macedonia del Norte. Anotarían 36 goles y recibirían solamente 4, quedando líderes con 27 puntos, superando a Macedonia del Norte, Rumanía, Armenia, Islandia y Liechtenstein. En el mundial fueron asignados al grupo E junto a Japón, España y Costa Rica, que por cierto terminó siendo este el grupo de la muerte. Debutarían contra Japón. Los europeos eran completamente favoritos para ganar el partido, y así lo demostrarían cuando al minuto 33 Ilkay Gundogan anotaba de penal para darle la ventaja a la escuadra germana. En el segundo tiempo los japoneses pondrían el empate al minuto 75 y 8 minutos después al 83 le estaban dando la vuelta al marcador. 2-1 finalizaría el encuentro y Alemania nuevamente perdía en la primera jornada del mundial. En la segunda fecha el rival sería La Roja, un clásico europeo. Sería un duelo bastante parejo. España se adelantaba en el marcador al minuto 62, pero al 83 Niklas Füllkrug anotaba el empate y aún Alemania tenía vida y esperanza de clasificar a la siguiente ronda. Los teutones finalizarían la fase de grupos contra Costa Rica, en un partido donde se pondrían en ventaja al minuto 10, luego los ticos lograrían darle la vuelta, pero Alemania remontaría y finalizaría ganando 4-2, resultado que no les ajustaría porque solo acumularían 4 puntos, y por diferencia de goles se quedarían eliminados por segundo mundial consecutivo en fase de grupos. Por cierto, si estás disfrutando de este contenido, vamos, suscríbete, que vamos rumbo a los 20.000 subs.
Hoy somos 13.000, pero pronto sé que seremos muchos más. Así que comparte con tus amigos, familiares o conocidos para que este canal pueda crecer mucho más y alcanzar esa meta. Así que suscríbete y también dale like ya que estamos. Ahora sí, seguimos. Número 3. Uruguay en Qatar 2022. Los charrúas habían logrado meterse hasta los cuartos de final en Rusia 2018, eliminando a la Portugal de CR7, y habían sido eliminados por la que sería campeona del mundo en aquel entonces. En Qatar, quizás no se esperaba que repitieran lo hecho en el mundial anterior, pero vamos, todos esperábamos que al menos de la fase de grupos se tenía que pasar. En las eliminatorias de Conmebol realizaron un papel decente. De 18 partidos ganarían 8, empatarían 4 y perderían 6. Marcarían 22 goles y recibirían 22 goles, acumulando 28 puntos y clasificando como terceros de la tabla general. En el mundial serían asignados al grupo H, donde estarían sorteados con Corea del Sur, Portugal y con Ghana. En la primera jornada se enfrentarían a los coreanos. En 2 ocasiones el poste les negaría el tanto a los sudamericanos, finalizando el encuentro 0-0. Un amargo empate para los charrúas, que en la segunda jornada se enfrentarían a la selección de Portugal. Duelo bastante parejo, donde los portugueses sabrían superar a los charrúas. Al minuto 54 Bruno Fernández anotaría el primero y al 90 de penal anotaría el segundo, dejando a los uruguayos al borde de la eliminación. En la tercera jornada se enfrentarían a Ghana. De Arrascaeta anotaría un doblete para darle la victoria a los charrúas. Victoria que lamentablemente no les ajustaría porque se quedarían eliminados por cantidad de goles anotados, ya que Corea del Sur increíblemente derrotaría a Portugal y se quedaría con esa segunda plaza del grupo. Número 4. Bélgica en Qatar 2022. Seguimos en el último mundial, repasando la actuación realizada por los belgas, que no fue para nada lo que todos estábamos esperando. En el Mundial de Rusia 2018 lograrían llegar hasta las semifinales, donde serían eliminados por Francia. Por el tercer puesto derrotaron a Inglaterra y se proclamaron la tercer mejor selección del mundo. En las eliminatorias de la UEFA fueron asignadas al grupo E. De 8 partidos ganaron 6 y empataron 2, anotando 25 goles y recibiendo nada más 6, acumulando un total de 20 puntos. En el Mundial de Qatar serían asignados al grupo F, junto a Marruecos, Canadá y Croacia. En la primera jornada se enfrentarían a la selección de CONCACAF, un partido donde Canadá sin duda alguna mereció mucho más, y donde en varios tramos del encuentro los belgas se vieron superados por los norteamericanos. Un solitario tanto de Michy Batshuayi le daría la victoria a Bélgica. En la segunda jornada el rival sería Marruecos. Contra todo pronóstico los africanos derrotarían a los belgas. Un golazo de Sabiri al 73 y otro al 92 de Zakaria Aboukal bastarían para que Bélgica perdiera su primer encuentro en tierras catarís. En la tercera jornada los belgas dependían de sí mismos para clasificar a los octavos de final, pero no lograrían vencer a Croacia. Tuvieron muchas oportunidades para anotar, pero no concretaron ninguna. Esa para nada fue la noche de Romelu Lukaku, que falló varias ocasiones claras que tuvo. Bélgica terminó eliminada en la tercera posición del grupo F, y así su generación dorada, que los regresó a los mundiales en Brasil y que los convirtió en la tercer mejor selección del mundo en Rusia, se despedía de su probable último mundial. El día de hoy continuamos con una de las sagas más antiguas del canal. Hoy repasamos a aquellas grandes selecciones que eran favoritas en Copas del Mundo, o al menos pintaban para llegar lejos en un mundial y terminaron haciendo un papelón. Sí, el día de hoy te presento Fracasos en Mundiales, parte 4. Comenzamos. Brasil en Inglaterra 66.
La canareña llegaba al Mundial del 66 como la vigente bicampeona mundial. Sí, escuchaste bien, bicampeona del mundo. Recordemos que en Suecia 58, con un Pelé de 17 años, habían levantado su primera Copa del Mundo. 4 años después, en Chile 62, con un Garrincha inspirado, levantarían nuevamente la Copa. Con estos antecedentes, en Inglaterra 66, Brasil era sin duda alguna una de las grandes favoritas para llevarse el trofeo por tercera vez consecutiva. La selección brasileña fue ubicada en el grupo 3 junto a Bulgaria, Hungría y Portugal. El inicio fue prometedor, victoria 2-0 frente a los búlgaros. En la segunda jornada, los brasileños cayeron inesperadamente ante Hungría 3-1 y así llegaban a la última fecha contra Portugal con la obligación absoluta de ganar para seguir en la gesta mundialista. Simoes abrió el marcador al minuto 15 y luego Eusebio aumentó la ventaja al 27. Aunque Rildo descontó para Brasil al 73, nadie se acuerda de esto porque Eusebio volvió a golpear al 85, sellando la eliminación de Brasil. Y así, la escuadra sudamericana, la temible bicampeona del mundo, quedó eliminada en primera ronda, ocupando una triste tercera posición del grupo con apenas 2 puntos. Número 2. Dinamarca en Qatar 2022. Sí, lo sé. Muchos me cuestionarán, ¿por qué Dinamarca? Bueno, déjame darte el contexto de cómo llegaba esta selección al Mundial de Qatar. Recordemos que 4 años antes, en tierras rusas, quedaron eliminados dramáticamente en octavos de final ante Croacia. Después, en Eurocopa 2020, alcanzaron una sorpresiva semifinal donde cayeron en tiempos extra frente a Inglaterra. Luego, en la Nations League 2020-2021, aunque no alcanzaron el Final Four, se dieron el gusto de ganarle a los ingleses. Y para la siguiente edición estuvieron a un punto nada más de clasificar nuevamente al Final Four, pero otra vez protagonizaron una sorpresa venciendo en 2 ocasiones a la poderosa Francia, la vigente campeona del mundo de aquel entonces. Todo esto alimentaba la expectativa, así que cuando Dinamarca quedó ubicada en el grupo D junto a Túnez, Francia y Australia, nadie dudaba que los daneses pasarían al menos como segundos. Sin embargo, en su debut contra los norafricanos, Dinamarca no pasó de un decepcionante empate 0-0. Luego, a pesar de dar pelea ante Francia, terminaron perdiendo 2-1. Y finalmente, en la última jornada, y con la obligación de ganar ante Australia, apareció Matthew Leckie al minuto 60 para darles una amarga despedida. Así, Dinamarca se marchó inesperadamente del Mundial en la última posición con solo 1 punto y también con solo 1 gol marcado, firmando uno de los mayores fracasos de ese Mundial. Número 3. Francia en Corea-Japón 2002. Sí, señores, Francia llegaba al Mundial del 2002 en Corea-Japón como la máxima favorita, y razones no faltaban, porque los galos eran nada más y nada menos que los vigentes campeones del mundo, y para rematar también eran los actuales campeones de Europa. Venían en modo equipo invencible, con cracks como Zidane, Henry y Trezeguet, haciendo temblar a cualquiera con solo escuchar esos nombres. Francia quedó encuadrada en el grupo A junto a Senegal, Uruguay y Dinamarca. A simple vista parecía pan comido para los franceses, pero el fútbol tenía otros planes. En su debut contra Senegal, una selección que jugaba en su primer mundial, Francia protagonizó uno de los ridículos históricos que todos recordamos con algo de pena ajena. Derrota 1-0 gracias al gol de Papa Bouba Diop, quien dejó atónitos a los franceses y de paso al planeta entero. Luego llegó Uruguay, un partido que era ganar o ganar. El resultado, un aburrido y tristísimo empate 0-0 que encendían las alarmas. Finalmente llegó la tercera jornada frente a Dinamarca. La obligación era clara, vencer sí o sí para evitar el papelón del siglo. Los daneses no tuvieron compasión y ganaron tranquilamente 2-0,
enviando a los campeones del mundo de regreso a casa con las manos vacías. Último lugar del grupo, un punto conseguido, 0 goles anotados y la moral en el suelo. Número 4. Países Bajos en Italia 90. Los neerlandeses venían de conquistar Europa en el 88 con una generación de lujo, liderada por cracks absolutos como Van Basten, Ruud Gullit y Rijkaard. Países Bajos quedó ubicado en el grupo F junto a Egipto, Inglaterra e Irlanda. Arrancaron con un empate gris ante Egipto. Sí, empataron contra Egipto, la selección que no pisaba un mundial desde hacía 56 años. Luego se midieron a Inglaterra, otro empate 0-0 en un partido más aburrido que ver crecer el césped. La última jornada era clave frente a Irlanda. Necesitaban ganar para no depender de nadie, pero claro, decidieron que la vía difícil era más interesante y empataron nuevamente 1-1, clasificando apenas como los mejores terceros del grupo, sin convencer a nadie. En los octavos de final frente a Alemania Occidental llegaría la cereza en el pastel del desastre de la naranja mecánica. En un partido caliente más recordado por la expulsión en conjunto de Rijkaard y Boller, Países Bajos terminó perdiendo 2-1 y así la ilusión de llegar lejos en esta Copa del Mundo se esfumaría completamente.